Señoras y señores, como de público conocimiento, el señor José Mourinho ha vuelto al Real Madrid de manera quizá inesperada, cuando uno creía que su época en Europa dirigiendo equipos tops ya estaba finalizada. Aparece Mou para salvar al Real Madrid. Y en mi opinión que hice acerca de eso, hice una comparativa con la vez que llegó al Madrid en su momento, que también llegó en un Real Madrid que venía mal, en un Real Madrid que no salía campeón, en un Real Madrid que no competía, y quieras o no, lo alzó Mourinho al Madrid a volver a ser lo que fue. Llegó a 3 semi de Champions, ganó la Copa del Rey, ganó la Liga, tuvo clásicos con el Barça extremadamente parejos, y por otro lado, también se da la casualidad de que se va Pep Guardiola del Manchester City después de 10 años. Es imposible que se vuelva a dar el Mou versus Pep, Barça versus Madrid, Lamine versus Mbappé, sería en vez de Messi versus Cristiano, Pedri versus Valverde, en vez de Iniesta versus Özil, Cubarsí versus Rudiger, en vez de Puyol versus Sergio Ramos. Yo creo que el Barcelona en estos momentos tiene un entrenador que no puede irse del Barcelona, que es el señor Hansi Flick. Ahora le van a traer a Gordon, le van a traer buenos jugadores que él pidió, y quiero ver al Barça con refuerzo de Hansi Flick. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar, y si Guardiola está libre, sería impresionante que vuelva a dirigir, aunque es muy complicado porque él dijo que no piensa en dirigir clubes en el corto plazo. ¿Qué vamos a recordar hoy, señores? Creo que vamos a recordar una parte de nuestra infancia, una parte de nuestra adolescencia. Si son muy niños y no llegan a ver esta época, véanlo conmigo que se van a emocionar. Los que son de mi generación se acordarán. Vamos a ver la historia completa en la rivalidad entre Pep Guardiola y José Mourinho. Clásicos, declaraciones, peleas, títulos, partidos, frases, todo. Absolutamente todo. Guardiola versus Mourinho. Fuimos muy felices. Toca recordarlo. La historia completa de la rivalidad entre Pep Guardiola y José Mourinho. ¿De qué lado están antes de verlo, chat? ¿De Pep o de Mou? ¿Pep o Mou? ¿Con cuál se identifican más? ¿A cuál bancan más? Más allá del equipo del cual son hinchas, obviamente, ¿no? Yo tengo sensaciones encontradas. A mí me cae mejor Mourinho, lo banco más a Mourinho, pero me parece mejor entrenador Guardiola. A ver, no siempre lo que a uno más le gusta es lo mejor. Para mí Pep es el mejor técnico de todos los tiempos, pero Mou es Mou. Vamos a verlo, señores. Pep Guardiola versus José Mourinho, la historia completa. Atención. Las rivalidades en el fútbol han hecho que, además de ser un deporte, se convierta en entretenimiento, en chismes, en una telenovela. Cristiano contra Messi, Boca, River. ¿Pero qué tiene que ver la final de Madrid en este video? Por favor. ¿Por qué mezclamos las cosas? ¿Por qué? ¿Qué carajo tiene que ver con Guardiola Mourinho? Por Dios. La UEFA y la Superliga, pero mi favorita, Mourinho contra Guardiola. En esta sala, bueno. el jefe, lo amo, es el que más sabe del mundo. Pero ha ganado una Champions y a mí me daría vergüenza de ganarla. Esta histórica rivalidad No, es una locura eso, Qué locura. empezó siendo una amistad. Mourinho, antes de ser madridista, fue culé. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. No fue ni jugador ni Mourinho era culé. Hoy, mañana y siempre el Barça en el corazón. entrenador del Barça. Su puesto era un poco raro, era traductor y auxiliar al mismo tiempo. José Mourinho trabajaba como profesor de educación física, hasta que a inicios de los años 90 llegó Bobby Robson a dirigir a su país. Una leyenda del fútbol inglés llegaba y buscaba un traductor para que le ayudara con el portugués, y Mou era el indicado. Arrancó como traductor Mourinho, qué locura. Estuvo con él durante 4 años, hasta que en el 96 Bobby fue contratado como entrenador del Barcelona y Mourinho se ofreció para seguir siendo su traductor en su etapa por España. Pasó. Toda estructura de ataque fuera, no tenemos jugadores de ataque, en banquillo nada. En términos de ataque no tenemos un único Ahora, terrible esto. jugador. En ese momento el capitán de la plantilla era Josep Guardiola. Mirá, igual para mí me parece muy loca esta foto. Luis Enrique, Mourinho y Guardiola coincidieron los tres en el Barcelona. Es increíble que una rivalidad tan marcada como Pep y Mourinho se hayan encontrado acá. Y aparece un Luis Enrique ahí tremendo, formidable. Esta imagen es increíble. Esta foto debería estar en el Museo de Barcelona. Ahí se conocieron por primera vez.
Mourinho aprovechó la oportunidad de estar en el banquillo junto a Robson para hacerse de un hombre en el mundo del fútbol y se convirtió en el auxiliar del Barça. A la temporada siguiente, Van Gaal llegó como director técnico del club y le pidió a José Mourinho que se quedara para ser su traductor y auxiliar al mismo tiempo. Evidentemente era muy buen auxiliar, porque a un traductor no lo mantenés solamente por la traducción. Así se mantuvo hasta el 2000, en donde se marchó para empezar su carrera como director técnico. Fueron 4 temporadas en Barcelona, donde hizo una gran relación con varios jugadores de la plantilla, entre ellos el propio Pep Guardiola. ¿Estás jodiendo que esos son Pep y Mourinho festejando un gol del Barça? Con varios jugadores de la ¡Qué locura este archivo, hermano! plantilla, entre ellos el propio Pep Guardiola. Yo no sabía esto, Se marchaba O sea, sabía la historia de Mou en el Barça, no sabía que era tan amigo de Guardiola. del Barça, pero con el corazón blaugrana. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Y esperando que en algún momento regresara a la capital catalana para dirigir a los culés. Nos adelantamos varios años en el tiempo. Mou se convirtió en un tremendo entrenador. Objetivamente, Mourinho fue el mejor entrenador de Europa de la década del 2000. Del 2001 al 2010, y eso que recién arrancó su carrera, fue el mejor técnico de esos 9 años puntuales. Había otros, obviamente, estuvo Ferguson, hubo varios, pero Mourinho en esa década ganó muchas cosas muy importantes. Ganó la Champions League con el Porto. Impresionante. Bicampeón de Premier con el Chelsea y en el verano del Impresionante. 2008 se convertía en candidato a ser entrenador del Barça tras la salida de Frank Rijkaard, pero The Special One decidió irse al Inter de Milán y el Barcelona ascendió del B al primer equipo a Pep Guardiola. Fua. Igual Mourinho del Barça no pega para mí, por la filosofía. En esa primera temporada los dos entrenadores triunfaron. Mourinho ganó la Serie A y la Supercopa con el Inter, mientras que Pep lo ganó todo en su primer campaña. Sextete, Champions, Liga, Copa, todo. ¿Hubo en la historia del fútbol un equipo que juegue mejor que el Barcelona del 2009, chat? Para mí hay solamente uno, el Barcelona del 2011. Pasa que no ganó el sextete, ganó 5 nomás, pero bueno. Apenas a sus 38 años convertía a su equipo en el mejor de todo el mundo. A la campaña siguiente la suerte los pondría de frente por primera vez. Fase de grupos de Champions League. Se reencontrarían el traductor y capitán del Barça. Empataron a ceros en su primer partido en Italia y en la jornada 5 los campeones de Champions le ganaron a Mourinho 2-0. Tremendo esto, Se enfrentaron en fase de grupos, no lo recordaba sinceramente. Al final, tanto el Barça como el Inter avanzaron de sus grupos. Se volvieron los líderes en sus respectivas ligas. Eran los mejores de España e Italia, pero al cierre de temporada se medirían las caras otra vez. Semifinales de Champions. Inter contra Barcelona. La ida en Italia, la vuelta en Barcelona. Para contextualizar, por si no se acuerdan, parecía imposible ganar al Barcelona, O sea, lo que ven ahora el PSG de Luis Enrique, bueno, el triple era el Barça de Guardiola. Verdaderamente, Era imposible. 3-1. Le daban la vuelta y ponían las cosas muy difíciles para Guardiola. Claro, la ida la ganó el Inter 3-1, con un gol de Diego Milito y 2 asistencias de Diego Milito, gol de Sneijder. A uno pone el arma de robo en el chat, hay un gol en este partido que estuvo en offside. Un clarísimo offside, de hecho, de Milito justamente, que la empuja de cabeza al último, el tercero. Mourinho lo festejaba. Días después llegaba la vuelta en el Camp Nou. El Barça necesitaba 2 goles para clasificarse. En el primer tiempo, nada para nadie, pero el Inter recibía una expulsión y jugarían todo el segundo tiempo con un hombre menos. Esa fue la famosa expulsión que Busquets mira para ver si lo expulsaban. Para mí me la expulsaba. El equipo de Mourinho se echaba atrás a cuidar el resultado. El Barça intentaba, pero no les funcionaba. Yo entrevisté a Zanetti, está en YouTube, me contó que en este partido Samuel Eto'o en un momento cierra una jugada como si fuese un defensor, la manda al lateral y festeja con Zanetti y creo que Eto'o le dice, falta poco para que termine el partido, estamos bien. Miró el marcador, iba a minuto 45 del primer tiempo. Lo atrás que se metió el Inter después de la expulsión esa no tiene sentido. Todo el partido encerrado atrás, aguantar el resultado. 2 goles de ventaja tenían aparte. Hasta que en el 83 Piqué descontaba y le daba esperanza a los blaugranas, que en el 91 marcaban el gol que los metía a la final, pero por una mano de Yaya Touré les anulaban el gol. Che, boludo, me había olvidado de esto. Robo total, No fue mano. Gol que los metía fue pegar el cuerpo. a la final, pero por una mano de Yaya Touré les
Pegadísima al cuerpo. Robo. Anulaban el gol. El Barça ya no pudo encontrar otra oportunidad y de esta manera el Inter se clasificaba a la final de la Champions. Mourinho corría por todo el campo festejando, levantaba la mano enseñándole a la grada que él era el número 1. De esta manera empieza la rivalidad. Claro, algo importante también. En esta época el Madrid venía de tiempo sin ganar Champions. Justo esta fue la primera temporada de Cristiano en el Madrid y quedó fuera en octavo de Champions con el Lyon, o sea, un papelón. Y el Barça era el mejor equipo del mundo. Y era como imposible de vencer. Y la final de la Champions en esa temporada era en el Bernabéu. Y estuvieron toda la temporada hablando de que el Barça iba a ser campeón en el Bernabéu. Y Mourinho eliminándolo. Para mí por esto, después Mourinho va al Madrid. Porque evitó que el Barça sea campeón del Bernabéu, 100%. El mejor equipo del mundo, con el mejor entrenador del mundo, era eliminado por el Inter de Mourinho. El equipo de The Special One le mostraba al mundo entero quién mandaba. Mou terminaría ganando la Champions y el triplete en esa temporada, pero decidía dejar Italia para dirigir ahora al Real Madrid. Un equipo plagado de estrellas, pero que no conseguía Plagado de estrellas. Dale, boludo. Tenía buenos jugadores, pero le faltaba. títulos. No lograban pasar de los octavos de Champions, no ganaban la Copa desde hace 17 años y la liga estaba siendo dominada por el Barça de Pep. Por lo tanto, los dos mejores entrenadores del momento se verían las caras al menos 2 veces al año. Los dos mejores jugadores del mundo y la rivalidad más popular a nivel global, el clásico. Real Madrid contra Barcelona. Locura. Empezaban la campaña 2010-2011 y los dos equipos ganaban, gustaban y goleaban a sus rivales. Qué linda época. El Real Madrid goleaba 6-1 al Depor, 4-1 al Málaga, 6-1 al Racing y 5-1 al Athletic de Bilbao. Mientras que el Barça 5-0 al Sevilla, 3-0 al Racing y 8-0 al Almería. Uy, qué locura, boludo. Qué locura, por favor. A ver si ponen la frase que tiró el bicho acá. De esta manera llegaba el primer clásico. El Real Madrid era el líder de la liga, tenían 32 puntos, mientras que los de Pep eran segundos, solamente con uno menos que los de Mourinho. Un partido más que esperado, los dos equipos más populares del mundo, los mejores equipos del mundo con los mejores jugadores y los mejores entrenadores. Pará porque se están riendo en el chat. ¿Qué opinan de lo que dijo Ronaldo, chat? O sea, previo a este clásico, el Barça ganó 8-0, le preguntaron a Ronaldo. CR7 dijo, a ver si nos meten 8 a nosotros, ahora. El primer Mourinho contra Pep en Liga Española. El duelo no fue tan parejo como se esperaba. Desde el minuto 10 el Barça ya lo ganaba con gol de Xavi. Minutos después llegaba el 2-0 de Pedro y así empezaba la masacre. El Guaje Villa le sumaba al marcador y el encuentro terminó 5-0. Goleada histórica. Humillación tremenda en el Camp Nou. Piqué provocaba a los aficionados y jugadores merengues enseñándoles la mano, haciendo referencia a los 5 goles de los culés. De esta manera el Barcelona pasaba al Real Madrid y se convertían en los nuevos líderes de la liga. Qué locura, la temporada anterior había ganado 6-2 en el Bernabéu. La peor derrota en la carrera de Mourinho. Humillación? Sí. No, para nada. Eso sí, sin duda. Pero es una derrota fácil de, como se dice, de digerir. Muy fácil de digerir. La temporada tenía Pero ¿cómo no va a ser humillación 5-0, Mau? que seguir y los dos equipos competían por la parte alta de la tabla. El Barça no soltaba el liderato, pero el Madrid anotaba más goles que los de Pep. El Pichichi se lo peleaban Cristiano y Messi, aunque el portugués le llevaba una ventaja considerable. Los dos equipos estaban con vida también en las otras dos competiciones, la Champions y la Copa del Rey. Y a inicios del mes de febrero, tanto el Barça como el Real Madrid se clasificaban a la gran final de Copa. Tendríamos un clásico más en la campaña y no cualquier clásico, era una final. Se disputarían un título y lo mejor de todo, en campo neutro. No habría local, se jugaría en Valencia. En el Mestalla. Creo que ahí también se jugó la del 2014, si no me equivoco. Pero el partido tendría que esperar, era apenas febrero y la Copa se jugaría hasta finales de abril. Jugaron los octavos de Champions y los dos avanzaban. Los cuartos y lo mismo, se clasificaban y para su suerte, en semifinales se verían las caras. Agréguenle otros 2 clásicos al calendario. Cine. Locura. De esta manera llegamos al mes de abril y tendrían que jugar 4 clásicos. Primero, el de Liga. Luego, la final de Copa y para cerrar, las 2 semifinales de Champions. Fua. 4 clásicos en un lapso de 18 días. Primer juego, Estamos de acuerdo que este fue el prime máximo de la realidad Madrid contra Barça.
semi de Champions, final Copa del Rey, definición de Liga Española, Messi, Cristiano, Pep, Mourinho y el equipazo que tenían los dos. Nunca más vamos a ver algo así, contando todo, eso es una barbaridad, El prime de la rivalidad, sin dudas. 16 de abril, jornada 32 de Liga. Seguían Mira, 32, hacer un partido importantísimo. siendo líder y sublíder de la tabla. Pero si los merengues no conseguían ganar, se olvidarían de la Liga. El Barça se despegaría bastantes puntos en la tabla y ya no podrían alcanzarlos. Al minuto 51, Albiol cometió un penal sobre Villa y el árbitro decidía expulsarlo. Roja y penal. Falta era clarísima, pero roja, no sé, muy dudosa. Enfurecían los aficionados y obviamente Mourinho junto con ellos. Messi cobraba el penal y adentro. De esta forma el Real Madrid se estaba despidiendo de la Liga. Pero al 82 descontaba Cristiano de penal también, aunque ya no lograban darle la vuelta. El partido terminaba así, 1-1. Empate en el primero de los 4 clásicos seguidos. El Barça ganaría la Liga y el Real Madrid se tendría que despedir de la oportunidad de un título, a pesar de que lo estaban haciendo muy bien. Mourinho enfurecía. Me gustaría mucho jugar una vez contra el Barcelona con 10. Estoy un poco cansado de jugar 10 contra 11 porque es misión prácticamente imposible. Solamente 4 días después jugarían la final de Copa en Valencia y Mourinho, entendiendo el estilo de juego del rival, ofensivo, de posesión, de tiki-taka, decidió. En el chat algunos están poniendo Negreira, Ojito con eso, A ver, fue muy bueno el Barça de Guardiola como para resumirlo en Negreira. Decidía hacer algunos cambios en su formación. I had 3 number 9s and for the final I left them all 3 out to play Cristiano as a number 9. El primer tiempo fue todo para el Real Madrid. Ningún equipo anotó, pero los blancos fueron mejores. En el segundo tiempo, todo lo contrario. El Barça fue mejor. Anotaron un gol, pero se los anulaban por fuera de lugar. Un polémico fuera de lugar. Llegaron 0 por... Estaba en offside, pero era milimétrico. Y en esa época, sin VAR, se debatía eso. Pero está bien anulado el gol. 0 al final de los 90 minutos y tendrían que jugarse los tiempos extras, donde el 9, el último hombre del Real Madrid, anotaba de cabeza. Golazo de Cristiano Ronaldo al 103. Le funcionaba la estrategia a Mourinho y así acababa el partido. 1-0 para el Real Madrid. Después de 3 duelos, por fin llegaba la victoria por Mou y con esto su primer título como merengue. La Copa del Rey después de 18 años. ¿Quieren que les diga algo? No les puedo explicar lo que festejó el Real Madrid esta Copa del Rey. Se los puedo asegurar que esta Copa del Rey el Madrid la festejó más que las últimas 5 Champions que ganaron. Pero se lo juro por mi vieja, También van a decir, era chico vos, era chico, pero me acuerdo, boludo. Me acuerdo de los noticieros, me acuerdo lo que te mostraban, cómo lo festejaron. No les puedo explicar lo que festejaron esta Copa del Rey los madridistas, De verdad te lo digo, Después se acostumbraron a ganar y bueno, ya dejaban de festejar tanto, pero una locura lo que se festejó esta Copa del Rey en la ciudad de Madrid. Bien festejada igual, hace 18 años que la ganaban y aparte era la época del Barcelona. Era ganar al Barcelona, salir campeón, fue como un golpe sobre la mesa. De no ganarla. Siempre es mejor ganar que perder, pero nos tenemos que recuperar. La vida es así, la vida no es ganar siempre, la vida es... Cada ser humano tiene golpes y no significa lo que gana, sino cómo nos levantaremos, claro que sí, solo faltaría, lo han demostrado. Ya llevábamos 2 de 4 enfrentamientos, ya solamente nos quedaban las semifinales de Champions. Las más importantes. Abrían en el Bernabéu y cerraban en el Camp Nou. A pesar de las constantes provocaciones que Mourinho le hacía a Pep en distintas ocasiones, como la misión imposible de ganar 11 contra 11 o interrumpirle en una plática con Zlatan, Pep... Es una locura igual, Que Pep le esté hablando de Ibrahimovic y se meta a Mourinho a decirle algo en el medio de la semifinal anterior. ¡Qué locura! Se quedaba callado, no hablaba, no caía en provocaciones. Hasta que un día antes de la semi, Mou dijo esto. Entramos en una nueva era, que es la era de un tercer grupo, que es el grupo que en este momento solo tiene una persona, que es él, que es criticar el acierto del árbitro. Él ha vivido el escándalo de Stamford Bridge, partido en que después del partido los dos equipos están contentos con el labor del árbitro, aunque con Pep parece imposible porque para él estar contento el árbitro se tiene que equivocar.
Creo que lo dijo por el gol de la final de la Copa del Rey. Gol del Barça, cobran offside, bien cobrar offside, pero fina, y ahí Mourinho dice eso. Ahora, Mourinho también lo decía para inclinar la cancha, para, ¿cómo se puede decir?, condicionar al árbitro. En el vestidor blaugrana estas declaraciones habían hecho que los jugadores reventaran. Le decían a Pep que ahora sí no se quedara callado, que saliera a contestarle a Mourinho, pero su Bizarreta, el director deportivo, le decía lo contrario, que no se enganchara, que él hablara en la cancha y listo. El entrenador del Barça decía que sí, que él no contestaría las palabras de Mourinho, pero mintió. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado. Le regalo su Champions particular fuera del campo, se la lleve a casa. Es decir, podemos recordar el Stamford Bridge y puedo recordar 250.000 cosas. Es cuestión de sacar un papel. Pero no tengo tantos secretarios, ni tengo un árbitro, ni directores generales, ni gente que me apunta a esas cosas. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Así empezaban las semifinales, desde un... O sea, medio que la jugó de humilde, pero a la vez con ironía Pep Guardiola. No va a decir todo eso de Mou un día antes de una semi de Champions. Básicamente, Guardiola le dijo, vamos a hablar dentro del campo, a ver quién es mejor. Un día antes del silbatazo inicial. En el momento que entra Guardiola en la sala, empezamos a aplaudir y él dijo que vale ya, que vamos a centrarnos en el partido. Mourinho había tomado el rol de ser el malo de la historia, el guasón, el provocador, mientras que Pep quería ser Batman, el superhéroe, el bueno, el que siempre ganaba. Pero hay momentos donde el villano triunfa y en esta ocasión ganó Mourinho, el puto jefe, el puto amo. 27 de abril del 2011, semifinal de ida en el Santiago Bernabéu. Inchequeable, pero para mí este día se termina de confirmar, si se puede decir de esa manera, el amor eterno de Guardiola hacia Messi. Guardiola se jugaba mucho en este partido. Más allá de que sea un genio táctico, un fuera de serie, una mente maestra, este partido tenía que ganar sí o sí Guardiola. Y más allá de lo que podamos decir, lo ganó Messi. Quieran venderlo como quieran venderlo, este partido lo gana Messi. Ese día Guardiola ya lo amaba, imagino, porque hacía todo, pero después de este partido para mí ya lo puso en otro escalón. Para mí a partir de este partido Guardiola ya vieron todo lo que dice de Messi, en parte por este partido también. El Barça fue mejor en el primer tiempo, pero no lograban concretar. Al final del mismo, al 45, Cristiano disparaba desde fuera del área y en 2 tiempos Valdés evitaba el gol de los locales. Así llegaba el descanso, tensión, pero nada para nadie. Al 60, Pepe hacía una entrada fuerte Expulsado Pepe. sobre Dani Alves y lo expulsaban. Llegaba con los tachones. Muchos madridistas dicen que esto no es roja. A ver, la explicación es esta. Pepe no llega a darle de lleno a Dani Alves, aunque parece que sí, no llega a darle de 60 lleno. Ahora, miren cómo fue. Para mí no pueden decir que es robo cuando Pepe fue así, hermano. Está bien, no llega a darle de lleno a alguien. Hay una repetición que se nota que no lo toca. Pero a la vez, si lo toca, lo rompe. O sea, que hay que esperar que le rompa la pierna para expulsarlo. Miren la foto esa, miren cómo fue. Y dar o intentar dar, dice el reglamento. Perdonen, para mí esto está bien expulsado. Es muy desmedido. ¿Cómo va a ir así? Miren lo que es esa foto, chat. Dejate de joder, que hay que esperar a que le rompa la pierna para expulsarlo. ¿Cómo va a ir así? Aparte justo Pepe, boludo, que es un chabón que sabés que va a jugar así. Andá a cagar, boludo. Pepe hacía una entrada fuerte sobre Dani Alves y lo expulsaban. Llegaba con los tachones levantados y sacaba volando Es un clásico, Puerro, y justamente es un clásico, no vayas con una plancha sabiendo que te pueden expulsar. lateral brasileño y tras la roja condicionaba fuertemente a su equipo. El Barça se iba al frente, tenían una oportunidad de oro para sacar ventaja del Bernabéu. Jugar 30 minutos con un hombre más. Y lo aprovechaban. Centraba a Felay por derecha, Messi se anticipa y Centro de Felay. ponía el 1-0. Al minuto 76, Ramos se dormía y Lío anotaba su 10º gol de la Champions. El resto del encuentro fue de dominio absoluto blaugrana y faltando 3 minutos para que acabara, llegaba esta obra de arte. Hace poco viste partido completo. Lo perdido que estaba el Madrid después del primer gol de Messi, no se los puedo explicar. Mourinho metió a Adebayor y literalmente fueron 15 minutos donde el Madrid no tocó la pelota. Fue un baile del Barça hasta que llegó el segundo de Messi. Un gol de genio. Lionel Messi marcaba el segundo del partido y el que ponía a su equipo con pie y medio dentro de la final de la Champions League. Un gol maradoniano, casi desde el medio campo. Se quitaba a varios del Madrid y remataba entre Ramos y Marcelo, dejando a Iker parado, firmando así uno de los mejores goles en toda la carrera del astro argentino. Impresionante. 0-2 terminaba el partido. 2 goles de ventaja y los 2 goles de visitante.
Aparte de Pepe, Mourinho también había sido expulsado y Ramos, por acumulación de tarjetas amarillas, tampoco podría jugar la vuelta. 2 bajas sensibles dentro del 11 titular, 2 goles en contra y sin tu entrenador. El panorama lucía casi imposible. Y al acabar el partido, los aficionados esperaban ansiosamente las declaraciones de The Special One y no decepcionaron. Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Aquí nació el verdadero, como digo lo que pienso, me llevan preso. Pero eso no fue todo. Un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu. En la vuelta el Real Madrid salía a proponer, pero el estilo de juego aplastante del Barça impedía que cayera el gol blanco. Qué locura Mourinho igual, ¿eh? ¿Cómo declaraba? 0-0 al medio tiempo. Pero al inicio del segundo, Iniesta asistía a Con lluvia, tremendo. Pedro, que no perdonaba y sellaba la eliminatoria 3-0 global. Asistencia magnífica del fantasmita. 10 minutos después llegaba el del descuento por parte de Marcelo, pero de poco sirvió. No lograron anotar más y así terminó el duelo. 1-1 y 3-1 en global. El Barcelona... Bueno, debo decirlo, en ese partido le anula mal un gol al Madrid. Cobra una falta de Cristiano Mascherano que no existe y era gol de Higuaín, si no me equivoco. se clasificaba a la final de la UEFA Champions League. Mira lo que es el Camp Nou, qué locura. Segunda semifinal seguida en la que se veían las caras Pep y Mou, pero en esta sí avanzaban los de Guardiola. El Barcelona terminaría ganando esa Champions en la final ante el Manchester United. Confirmaban que eran el mejor equipo del mundo y terminaban la campaña con la orejona y la liga. Obviamente los dos entrenadores continuarían al mando de sus equipos para la siguiente campaña, la 2011-2012, y en el primer partido de la temporada tendríamos un clásico. Bueno, 2. Vendría la Supercopa de España. Supercopa de España, ida y vuelta, qué lindo que era eso. Ida y vuelta. Empezaba el partido con los locales yéndose al frente en el marcador con un gol de Özil. Pero al 35 el Guaje Villa anotaba un golazazazo que Qué golazo. nivelaba las cosas. Y segundos antes de que terminara el primer tiempo, Messi le daba la vuelta al partido. Dejaba en el suelo a Pepe y anotaba el 2-1. Empezando la segunda parte, Xabi Alonso anotaba desde fuera del área y así terminaría este partidazo. 2-2. 3 días después vendría la vuelta en el Camp Nou. 3 días después. Mira lo que es ese marcador, qué lindo, por favor. El fútbol antes era más, ¿saben por qué era mejor? Porque era más sencillo. No sencillo de fácil de jugar o fácil de entender. Sencillo para los cracks, sencillo para los distintos. Mira lo que es esto, hermano, qué hermosura, por Dios. Y desde el inicio del partido el Barça se adelantaba. Iniesta globeaba a Casillas y ponía el 1-0. Una muy buena asistencia de Messi que dejaba solo a Fantasmita y aprovechaba para sacar ventaja. ¿Quién carajo le dice fantasmita a Iniesta, boludo? Es la primera vez que veo que le dicen ese apodo, boludo. En la vida escuché ese apodo a Iniesta, boludo. Pero solo 5 minutos después, Cristiano empataba las cosas. Era Gol del bicho. impresionante cómo un equipo sacaba ventaja, pero de inmediato los rivales lo empataban. Eran duelazos, no había un equipo mejor que el otro. Y al igual que en la ida, justo Boludo, esta es la famosa foto que está Cristiano arrodillado y Messi picándola. Increíble. antes de llegar al medio Ni la inteligencia artificial te puede armar algo así. tiempo, venía el gol de Messi. 2-1 para el Barça. Un golazo de Lionel que dejaba en el piso a Cristiano Ronaldo. Asistencia de taquito de Piqué y Messi definía de derecha. Cristiano se barría y quedaba perfecto para la foto de los dos mejores del mundo. Antes de terminar el encuentro al 81, Benzema empataba después de varios rebotes y ponía el 2-2. Tremendo. Era un partidazo. Los clásicos habían alcanzado su pico. 2-2 en la ida y 2-2 en la vuelta. Tendríamos que irnos a los tiempos extras. Pero al 87, 3 minutos antes de que acabara el partido, el mejor del mundo marcaba otra vez. Otro gol de Messi. Como con el respeto a los madridistas, cómo se los garchaba Messi. Por favor. Cómo se los cogía Messi, hermano. Qué manera de romperle el culo a un club, boludo. Cómo los garchaba Messi, boludo. Por favor. Es impresionante, boludo. Imagínate que casi que ni me acordaba de este clásico, boludo. Qué manera de ganarle a un equipo, boludo. Qué locura, hermano.
¡Qué locura! tercero en la Supercopa. De esta manera, el Barcelona se perfilaba para ganar la Supercopa. Esto provocaba el calor en las bancas. Mourinho estaba furioso y los jugadores igual. El Barça tocaba el balón para agotar el reloj, los blancos perseguían a los blaugranas hasta que Marcelo se desesperó y arrolló a Fábregas. El árbitro... No, era la típica. Barça-Madrid, ganaba el Barça últimos 5 minutos, o Marcelo, o Ramos, o Pepe. Siempre se uno expulsado. Arrancaban a pegar patadas. Una locura, boludo. Una locura. lo expulsa y provoca la bronca entre jugadores y entrenadores. Faltaban menos de 30 segundos para que el partido acabara, pero se empujaban Pepe, a Vidal, Valdés, Osil, Pinto, todos. Y mientras eso pasaba, Mourinho se acercaba al pleito y le picaba los ojos a Tito Vilanova. ¿Por qué? Al parecer, llegaba muy calmado, no estaba alterado, pero de repente le pica los ojos a Vilanova. Regresa a su banca y observa a lo lejos con cara de pillo. El Joker lo había vuelto a hacer. El Barça terminó ganando esa Supercopa, pero eso era lo de menos. La noticia era la agresión de Mourinho. Y obviamente le preguntarían a José su opinión. Pito Villanova, ¿cómo se llama este? Que no sé cómo se llama. No, No, ¿cómo no sé cómo se llama, boludo? no tengo nada que comentar. El árbitro que comente, el cuarto árbitro, las cámaras de televisión. Cínico como él solo, único, especial, por eso es The Special One. Me queda claro que no son las formas adecuadas de hablar ni de actuar, pero lo que sí es una realidad es que este entrenador le agregaba un sabor especial a los clásicos. Era igual o hasta más importante lo que pasaba fuera del campo que lo que sucedía dentro del mismo. Qué prime de clásicos, por Dios. Así empezaba la 2011-2012 y el Madrid en Liga empezaba ganando casi todos sus partidos, mientras que el Barça perdía bastantes puntos en diferentes empates. Fueron 4 empates en un lapso de 10 partidos. El Barça pierde con el Hércules, ¿se acuerdan? No, con el Hércules, sí, creo con el Racing de Santander. No sé, pero pierde con uno de esos equipos en esa época. Por lo tanto, el Madrid era líder y el Barcelona segundo de la tabla, hasta que vendría el clásico en la jornada. Sí, mira, uno lo puso en el chat, doblete de Aedo. Sí, amigo, doblete de Aedo Valdés. ¿Querés que te diga algo? Ese día, si no me equivoco, se cumplía, no es muy falopa lo voy a decir, se cumplían 11 años por ahí de las Torres Gemelas, boludo. Te lo juro, boludo, del impacto de los aviones a las Torres Gemelas. Lo voy a buscar porque, ya que me dijiste, me recordaste lo de Aedo Valdés, boludo. Hércules, Barcelona, Aedo Valdés. ¿Qué tenía que ver? Es que me acuerdo, boludo. Mira, 11 de septiembre de 2010, 2-0 Hércules. Fue el 11 de septiembre lo de las Torres Gemelas, ¿no? No, porque me acuerdo que estaban todos hablando de eso y yo estaba viendo este partido, boludo. Barça 0, Hércules 2, terrible, boludo. Doblete de Nelson Aedo Valdés, boludo, un paraguayo. ¿Sabes lo que me emocionó esto, boludo? O sea, tienen que entender que yo era chico igual, a ver, tenía 8 años, pero para mí ver pelear al Barcelona era imposible, amigo. Era literalmente imposible, era el mejor equipo, era inganable. Cada vez que un equipo le ganaba era como algo histórico, boludo. Qué locura, amigo, qué locura. Jornada 16 en el Bernabéu. Se saludaban de muy buena forma Pep y Mou. El Madrid partía como favorito y desde el minuto 1 lo iban ganando con gol de Karim. Me acuerdo de este partido, sí señor. De hecho, este partido se jugó un 9 de diciembre de 2012, creo, ¿no? Por ahí. En serio, boludo, me acuerdo. Estoy viendo esto y ya me estoy acordando. 9 del 12 de algo así, creo que fue 9 de diciembre. Boludo. Pero Alexis, Xavi y Cesc se encargaban de remontar el partido y terminaba 3-1 el encuentro. No, qué locura, por Dios. Confirmando nuevamente la paternidad de este Barcelona sobre el Real Madrid. Me ganaba siempre el Barça, boludo. De Josep Guardiola sobre José Mourinho. La rompió Iniesta ese día. Aún y con esta derrota, los blancos permanecieron como los líderes de la tabla. Y para sorpresa de nadie, tendríamos más de 2 clásicos en esta temporada. Se verían las caras en los cuartos de final de la Copa del Rey. La más puta idea de cómo fue esa serie. Eso sí que no me acuerdo. Los clásicos no paraban de llegar. Va, metió un gol Varane de cabeza, a verlo. Abrieron en el Bernabéu con un 2-1 a favor del Barça. Remontaban el partido ya que Cristiano fue el primero en anotar. Y en la vuelta los locales se pusieron 2-0 al medio tiempo. ¡Qué golazo! Por lo que iban 4-1 en el global y ya no había forma de remontar esto. Aunque Cristiano y Benzema anotaron para empatar el duelo, pero en el global el Barcelona lo ganaba 4-3 y avanzaban nuevamente los de Pep. No, terrible, boludo. El Barça eliminó al Madrid de vuelta.
La temporada seguía su curso y en el mes de abril tendríamos 3 cosas importantes. Punto número 1, el Real Madrid se perfilaba para ganar la Liga y podía hacer un récord histórico de puntos. Segundo, se empezaba a escuchar rumores de una posible salida de Pep Guardiola al terminar la temporada. Y punto número 3, tendríamos otro clásico, el de Liga. Empezaba un clásico más. Si el Madrid ganaba este partido, prácticamente se coronaría como campeón de Liga. Pero enfrente tenían a su némesis. Al inicio del encuentro, Khedira adelantaba a los blancos. Así se mantendría Tremendo este gol de mierda, ni me lo acordaba. casi todo el juego hasta que en el 70 Alexis Sánchez empataba el duelo. Eduque, Y Alexis. solo 3 minutos después de ese empate venía Cristiano Ronaldo. El gol más importante que le metió Cristiano al Barcelona, sin dudas. El 2-1 y hacía un festejo icónico. El calma, calma. Una muy Calma, calma, que aquí estoy yo. Calma, calma. buena asistencia de Özil que Chris aprovechaba de la mejor manera y silenciaba todo el Camp Nou. De esta forma terminaría el partido. 2-1 lo ganaba el Real Madrid. La segunda vez que Mourinho le ganaba a Guardiola como entrenador de los merengues. Una semana después vendría una tragedia gigante para el mundo del fútbol. En semifinales de Champions los dos equipos estaban con vida, pero ahora no se enfrentaban entre sí. Real Madrid contra Bayern Múnich y Barcelona contra Chelsea. Lo dije muchas veces, pero cada vez que se recuerde esto lo voy a volver a decir porque estoy convencido de lo que digo como un historiador de la UEFA Champions League. Las mejores semifinales de la historia de la Champions League. No tiene sentido el recontra mega hiper equipazo que tenían los 4 equipos que llegaron. No tiene ningún tipo de sentido. Jamás en la historia vamos a ver unas semifinales con tan buenos equipos como estos 4. Una barbaridad. Y encima el campeón fue el peor de los 4 semifinalistas. Nadie me lo puede discutir eso. Yo soy fanático de Uruguay, pero sin duda que ese Chelsea era menos que ese Bayern, menos que ese Barça, menos que ese Madrid. Pero bueno, la ganó con mística, la ganó con aura. En caso de avanzar, que era lo más probable, tendríamos una final con clásico. La primer final de Champions entre el Real Madrid y el Barcelona. Los aficionados culés querían que el Real Madrid pasara y viceversa. Todo el mundo quería el clásico, la final de la Orejona. Pero desafortunadamente eso no pudo suceder ya que los dos clubes españoles perderían sus semifinales. Tremendo esto. Fue mucho más duro la del Madrid, amigo, que pierde por penales contra el Bayern. También se confirmaban los rumores. Pep se marcharía al final de la temporada. No, acá se fue a la mierda del fútbol. Acá se fue a la mierda del fútbol, chicos. Qué duro, por Dios, qué duro. Qué duro. El Madrid en la vuelta contra Bayern arranca ganando 2-0 con doblete de Cristiano. Tenía todo para pasar. El Real Madrid se coronaba campeón de la Liga después de 4 años y le tendríamos que poner fin a los duelos entre José y Josep al final de la temporada. El Real Madrid cerraba la campaña en Liga con 100 puntos, la mayor cantidad de puntos conseguidos en la historia de la Liga Española. Mourinho hacía historia. Pep se despedía del Barcelona después de 4 temporadas y 14 títulos conseguidos. ¿Qué ganó en esa temporada? ¿La Copa del Rey, el Barça, aunque sea? De esta manera se terminó oficialmente la rivalidad telenovelesca que nos brindaron Mourinho y Guardiola. Fueron 11 partidos en solamente 2 temporadas. Tremendo, Guardiola dominó. Fueron 5 victorias del Barça por 2 del Real Madrid y 4 empates. La balanza se inclinó a favor de Pep con esa semifinal de Champions o el 5-0, pero la única final que se disputó la ganó Mourinho. No, pero la Supercopa de España también fue una final. Y de vuelta, pero fue final, boludo. Se da un título. Convirtieron a Messi y a Cristiano Ronaldo más que solo en los mejores jugadores del mundo. Se volvieron estrellas mundiales y los clásicos en el partido más visto del año, incluso superando al Super Bowl o la final de Champions en varias ocasiones. Esta rivalidad nos regaló partidazos, golazos y un nivel que revolucionó todo el deporte, pero sobre todo, esta rivalidad nos regaló polémica, espectáculo y mucho entretenimiento. Generó una división tremenda. Si te gustaba el fútbol europeo, tenías que decir Barça o Madrid. Eso es 100% real, De hecho, ahora se sigue manteniendo un poco, pero en esta época, en Europa, eras o del Barça o del Madrid. Obviamente podías tener tu preferencia. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho el Manchester United. Yo era el United de chico. Pero era Messi o Cristiano, Barça o Madrid. Y la verdad, lo he contado muchas veces, lo vuelvo a contar porque es verdad, porque lo viví, porque era así, porque nadie me lo puede negar. El 95% de los argentinos éramos del Barça, boludo. Yo tenía 10 años, iba al colegio, todos mis amigos eran del Barça. Todos, yo también. Es que más que Barça-Madrid lo veíamos como Messi y Cristiano nosotros. Era sí o sí bancar a Messi, no había otra. Es la verdad, boludo. Es la verdad, es la realidad. Yo lo viví eso, no me pueden decir que no porque es verdad, boludo. Es verdad, amigo.
Pero bueno, después se fue Messi y medio que se perdió un poco eso. No había punto medio, o eras de uno o eras del otro. Qué videazo, loco. Para, tengo que dejar mi like. Y me emocionó un poco, te digo, esta rivalidad de Guardiola-Mourinho. Ahora, hubo más enfrentamientos entre ellos después del Barça-Madrid, ¿eh? Mourinho versus Guardiola historial. Yo sabés que recuerdo una. Fue estar cagá, ¿eh? Pero quiero ver si la encuentro acá, a ver. Mirá, boludo, con el que más jugó Guardiola fue contra Klopp. Bueno, el 0-0, 2-0 de fase de grupos que vimos recién. El 3-1 que ganó Mou y el 1-0, esto lo vimos. Todo Barça-Madrid lo vimos. Hasta acá lo vimos, listo. Este decía yo, mirá. Boludo, 2013, Mou se va del Madrid al Chelsea. Guardiola asume en el Bayern y juega en la final de la Supercopa Europea. Porque el Chelsea gana la Europa League sin Mourinho y el Bayern gana la Champions sin Guardiola. Y gana por penales el Bayern Z6. En el partido 2-2 creo que lo empatan en el último minuto. Después ya City United. Ganó 2-1 el City, 1-0 el United, 0-0, 2-1 el City, 3-2 el United. Esto fue terrible. Etihad, City United, si ganaba el City, era campeón de la Premier League en la fecha 33 contra Mourinho. Arranca ganando 2-0 y lo remonta 3-2 al United. 2 goles de Pogba, 1 Smalling, la rompa Alexis ese día. Impresionante. Después fue campeón de la fecha 34, pero eso fue impresionante. ¿Cómo lo remontó? Ese fue una obra total. Después, 3-1 gana el City. Bueno, a ver, yo puedo tirar un facto sin quedar como defensor de Mou. Casi siempre Guardiola tiene mejor equipo. A uno dirá, mérito de él, pero, boludo, el City United 2016 a 2018, mucho mejor equipo el City. Chelsea Bayern, mucho mejor equipo el Bayern. Miren esto, boludo. Tottenham City ganó 2-0 el Tottenham, 2-0 el Tottenham. Después 3-0 el City. O sea, terrible Mou, le ganó 2 veces con el Tottenham. ¿Cómo quedó el historial? El historial quedó 12 ganados Guardiola, 7 ganados Mourinho. No, durísimo. Es que, boludo, si te pones a pensar, creo que el único que lo tiene de hijo... No, amigo, carajos. Creo que sí, el único que lo tiene de hijo es... Vamos a ver, Ancelotti, 6-2-6. Nuno Espíritu Santo, 8-2-4. Wenger, 8-3-3. Pellegrini, 11-1-2. Arteta, 10-3-4. ¡No! Marco Silva, 17-0-0. Unai Emery, 11-4-4. David Moyes, 14-4-1. Sindiche, 17-2-0. Eddie Howe, 19-2-2. Mourinho, 12-6-7. Pochettino, 14-7-4. Klopp, 11-7-12. Tremendo lo de Klopp. No, que Klopp tenga de hijo a Guardiola es una locura, boludo. Terrible lo de Klopp. 12 veces le ganó, boludo. Qué animal Jürgen, por Dios. Para cerrar el video, chicos, nada que ver, pero bueno, ya que estoy pregunto. ¿Qué rivalidad fue mejor? ¿Mourinho o Klopp? Guardiola dijo que su mejor rival fue Klopp. Que ningún técnico le hizo pensar tanto en la previa de un partido como Klopp. Pero la de Mou fue mejor para mí, boludo. Yo soy objetivo y la de verdad que Mourinho, por más que perdió más, también la picanteaba más, qué sé yo, era más divertido. Había mucho respeto entre Klopp y Guardiola, demasiado, demasiado.